Yo estoy pasando por un momento de escepticismo en el liderazgo, porque me parece que no es suficiente. Entonces el líder de alguna manera tiene que irse apagando en la medida en que los demás se prenden. Y el segundo, me sucedió un día que estaba saliendo de una casa de una novia. Iba yo para la universidad, entonces me salí, cogí mi bus, me monté y estaba lloviendo durísimo, ¿no? Y entonces de pronto me toqué aquí para pagar y no tenía la billetera, se me había quedado. Entonces le dije al señor del bus, páreme, señor, porque me quedé sin la plata, no la traje, déjeme acá tranquilo. Y el señor fue a parar, a abrir la puerta y un señor estaba allá, se paró con las manos, se nota que eran unas manos como de una persona que trabajaba con las manos. Sí. Y dijo, no, tranquilo, yo le pago. Y entonces fue, le pagó al señor del bus y se volvió a sentar y nunca lo volvió. Yo apenas gracias, le dije. Y me permitió un nivel de bienestar que yo no me hubiera imaginado, pues porque me hubiera tenido que devolver lloviendo, perder la llegada a la universidad. Alguien que yo no, que es incógnito, que nunca supe quién era, me ayudó. ¿Cuál es el significado, no para compensar, sino para Carlos Mauricio, del bienestar? Yo le digo a la gente también que cuando entregamos una vivienda o cuando se gradúan los niños de los jardines es nuestro día de pago. Sí. No es el día en que nos depositan el dinero. Porque es el día que revuelve el propósito. Entonces, eso. ¿Cuál es el significado real del bienestar? Hoy lo vamos a averiguar porque tenemos un invitado de lujo en este Café Éxito. Hoy estamos con Carlos Mauricio Vázquez, el director general de Compensar, una de las plataformas integrales de bienestar más grandes e importantes de Colombia. Y vamos a averiguar la realidad, la verdad que hay detrás de una empresa tan grande que cuida millones de personas en Colombia. Bienvenido, Carlos Mauricio, a este Café Éxito. Un gusto estar aquí contigo. Hola, Carmenza, gracias por la invitación, a todo el equipo por estar acá teniéndonos hoy. Y lamento decepcionarte, pero lo que tenga que decir bienestar ya está dicho. Lo que tenga que decir compensar lo ha puesto en todos lados. Espero no tener muchos misterios que revelar. No, siempre no misterios porque ese es un Café Éxito de pura verdad. Pero no, antes de entrar a hablar nuevamente de Compensar, que es una compañía tan grande y tan importante y tan querida también por los colombianos, a mí me gustaría preguntarle a Carlos Mauricio, ¿quién es Carlos Mauricio detrás de ese título tan bonito de director general? Cuando te quitas ese título, ¿quién es Carlos Mauricio? Bueno, yo soy una persona que ha crecido en una familia siempre constituida, que tiene valores familiares muy fuertes, que cree en Dios, cree en el ejercicio y cree en las matemáticas. No voy a hablar en tercera persona porque me parece que es como raro hablar de eso. Pero yo creo que soy una persona fruto de las experiencias. Yo he tenido la fortuna, gracias a mi familia, de poder estudiar en un buen colegio, de tener un solo colegio, una sola universidad, una sola carrera y prácticamente un solo trabajo. He tenido 3, pero pues ahora entraremos en el detalle, que son muy pocos para el tiempo que llevo, de los cuales 26 en Compensar. Soy una persona, como te digo, apasionada por los temas de la gente. A mí me gusta mucho el relacionamiento, me gusta escuchar a la gente y entender sus puntos de vista, me gusta acordar, me gusta hacer equipos para hacer ejercicio. Creo que las personas somos lo que pensamos y lo que hacemos al mismo tiempo. Entonces, de alguna manera, eso ha definido mi vida. Vengo de una familia con un papá que trabajaba, con una mamá que trabajó toda la vida, fue profesora de español. 2 hermanas tuve durante la vida. Tuve porque una falleció y la otra está todavía con nosotros, pues es menor que yo. Y ahora tengo una familia que también representa un poco eso. Es vivir en familia, apreciarla, dedicarles tiempo, por conocerlos y a través de ellos entender el mundo. Y mi cargo me ha llevado en este tiempo, en mucho tiempo, ya casi 20 años, a hablar con muchas personas, a entender cómo funciona el otro lado, ¿sí? A tratar de identificar cuáles son los verdaderos intereses, a ser legítimo y a valorar la autenticidad. Bueno, claro, y gracias por compartir un poquito esa definición tuya. Vivamente tú hablas ahí de palabras que son muy fuertes y poderosas. Autenticidad es una de ellas, humanidad es otra. Y a lo que yo escuché alguna vez en una entrevista, tú ya hablaste mucho de tu mamá Olga con tenacidad. Y puedo sentir que claramente estos han sido componentes muy fuertes de tu liderazgo. Pero yo siempre digo que el liderazgo está en proceso de construcción constante, porque uno nunca deja de reaprender, uno siempre está en esa evolución que tiene el líder. ¿Qué dirías tú hoy desde tu liderazgo que todavía está en proceso de construcción para Carlos Mauricio? La misma definición. Yo estoy pasando por un momento de escepticismo en el liderazgo, porque me parece que no es suficiente. ¿A qué te refieres con que no es suficiente? Cuando el liderazgo es un modelo, me parece que el modelo siempre se agota, como todos los modelos, los económicos, los sociales, todos.
Entonces, creo que hoy esa construcción del liderazgo pasa porque la gente sea la protagonista y cómo uno garantiza, motiva, inspira, si esa es la palabra, para que las personas sean, no para que uno sea. Entonces el líder de alguna manera tiene que irse apagando en la medida en que los demás se prenden, ¿no? Porque es la única forma en que vamos a sacar una sociedad adelante. En la polarización, si el líder es el que más grita, pues aumenta la polarización, así no lo quiere hacer, porque de alguna manera fomenta a quienes lo siguen y estimula a quienes no lo siguen. En este mundo de polarización y de radicalización, creo que lo más importante es dejar que la gente sea auténtica, haga lo más que pueda, salga de su zona de confort y esté dispuesta además a arriesgar mucho más. Y eso solo se hace en un ambiente de confianza que es el que el líder crea. Y creo que hasta ahí, el líder crea un ambiente de confianza para que el mundo se desarrolle. Y creo que el liderazgo al final, como lo estás definiendo, es realmente esa capacidad que tenemos de ayudar a otros a brillar, de asegurar que generamos esos espacios para que las personas se puedan desarrollar y que se base al final, como tú dices, en la confianza que creas desde tu liderazgo para que las personas puedan realmente sentirse cómodas en su desarrollo. Y precisamente salir de esa zona de confort. ¿Cuál es esa zona de confort que para ti fue la más representativa en la historia del liderazgo tuyo? Que tú tuviste que salir, ese principal desafío que te hizo un líder mucho más fuerte y te llevó hoy hasta el lugar en donde estás. Cuando uno arranca en el mundo laboral, o más bien arranquemos desde antes, porque yo creo que el liderazgo pues, puede nacer en cualquier momento. Creo que tiene que ver mucho con lo técnico, con sobresalir en alguna cosa. Entonces los demás te ven y dicen, este tiene potencial para... Tiene conocimiento, sabe. Para ir a las Olimpiadas de Matemáticas, para que le vaya bien en la clase, ¿sí? Y así se desarrolla la primera etapa de cada uno, descubriendo sus talentos, que son los que de alguna manera hacen que uno sea visible. Después uno descubre que esos talentos sin el apoyo y sin la convocatoria no son suficientes, porque tú necesitas apoyo, necesitas credibilidad, necesitas un equipo que esté por detrás. Entonces eso se demora en llegar, porque con el talento uno cree que lo puede hacer todo, y resulta que no. Entonces los primeros visos digamos, de debilidad, de alguna manera, de saber que uno es débil y que es humano, vienen cuando uno recibe apoyos externos. Yo cuento dos anécdotas. Una primera, en el año 1985, por ahí, hubo la posibilidad de hacer un campamento de natación. Y entonces iban quienes tuvieran buen desempeño deportivo, buen desempeño académico, y entonces yo me gané la posibilidad, pero aún así mis papás no me podían pagar ese viaje. Sí. Y entonces, si no entró la junta en ese momento del comité de natación, no sé qué cosa, a decir que como había ganado las dos cosas, me dieron la beca para poder ir a ese campamento, no habría podido ir. Y eso marcó una diferencia importante porque entendí que no bastaba ni ser bueno, ni tener amigos, ni nada, sino que había que tener unos apoyos irrestrictos de alguien que creyera en uno. Además no defraudar ese conocimiento. Y el segundo me sucedió un día que estaba saliendo de una casa de una novia. Iba yo para la universidad, entonces me salí, cogí mi bus, me monté y estaba lloviendo durísimo, ¿no? Y entonces de pronto me toqué aquí para pagar y no tenía la billetera, se me había quedado. Entonces le dije al señor del bus, paren, señor, porque me quedé sin la plata, no la traje, déjeme acá tranquilo. Y el señor fue a parar, a abrir la puerta y un señor estaba allá, se paró con las manos, se nota que eran unas manos como una persona que trabajaba con las manos. Sí. Y dijo, no, tranquilo, yo le pago. Y entonces fue, le pagó al señor del bus y se volvió a sentar y nunca lo volvió. Yo apenas, gracias, le dije. Y me permitió un nivel de bienestar que yo no me hubiera imaginado, pues porque me hubiera tenido que devolver lloviendo, perder la llegada a la universidad. Alguien que que es incógnito, que nunca supe quién era, me ayudó. Entonces, ese tipo de cosas donde tú no tienes el control de todo, pero sientes un apoyo en el momento decidido, es lo que hace la diferencia. Entonces, para mí, esas son las esencias del liderazgo, que actúa independientemente de los intereses, que actúa porque cree en una persona, porque confía y porque, de alguna manera, pues es positivo y está dispuesto a ser generoso. Bueno, qué historias tan potentes las que nos dejas ahí, porque al final creo que hay un mensaje muy fuerte y es el mensaje primero de que tienes que estar acompañado, y siempre dice que al final si quieres correr más rápido, ir más rápido, siempre tienes que ir en grupo, porque tienes personas que te están apoyando en ese proceso de desarrollo. Y lo segundo que me pareció una historia muy bonita también y es, tienes que dar lo mejor de ti a las otras personas, independiente de las situaciones, siempre lo que está en tu control es lo que tú puedes dar. Tú hoy lideras una organización muy grande, más de 14,000 empleados. ¿Cuántas personas están al total?
Tienes casi 3 millones de afiliados con Pesar en Colombia, o sea que es una responsabilidad gigantesca por realmente cuidar, proteger y acompañar a esas personas en ese desarrollo. ¿Cuál es el significado, no para compensar, sino para Carlos Mauricio, del bienestar? Yo creo que el bienestar es la capacidad de ponerse por encima de las dificultades y sentir que hay positivo, que hay posibilidades. El bienestar es la capacidad para entender que sí hay camino, independientemente de los riesgos o los desafíos que nos pone la vida. Entonces, uno puede estar enfermo, todos tenemos algún tipo de dolencia, alguna cosa, puede tener problemas de plata, pero si le preguntan, ¿se siente bien? Sí, porque es capaz de ver con optimismo hacia adelante y sentir que tiene las capacidades para afrontar ese futuro positivo que ve física, mental, espiritualmente. Y en una situación, por ejemplo, como la que vimos actualmente en Latinoamérica o en Colombia en particular, donde hay tanta incertidumbre, tanta dificultad, ¿qué sientes tú que podría ser ese bienestar trasladado para las personas en momentos donde obviamente hay tanto, digamos, por conocer y por saber del futuro, que las personas pueden perder un poquito esa sensación de bienestar, de esperanza, de foco, que es la que mencionas? ¿Qué sería o cómo podría, en este caso, por ejemplo, una compañía como la tuya o tú como líder de esa compañía, inspirar en los demás para crear un sentimiento de bienestar aún mayor? Yo creo que el futuro está por construirse. Uh-huh. Y como dicen algunos filósofos, el pasado ya quedó escrito. Okay. Entonces el presente, que además significa regalo, yo me agarro mucho de eso, es lo único que tenemos hoy. Entonces hay que tratar de tener un presente lo más sólido posible, con una mirada optimista hacia adelante, con la posibilidad, digamos, de gestionar directamente nuestro propio bienestar. Yo también creo que es una responsabilidad muy grande pensar que compensar va a ser como el generador de bienestar. Es una plataforma que pone a disposición, pero si la gente no la toma, no hay bienestar. Entonces requiere necesariamente de la reacción del otro para que diga, sí, yo cojo eso. Eso es lo que a mí me sirve. No es lo que compensar me está ofreciendo, sino es lo que a mí me interesa. Y que seamos capaces de entender las individualidades para poder darle bienestar a diferentes personas al mismo tiempo. ¿Sí? Yo, en ese sentido, entonces, creo que la posibilidad de autogestionar la salud, de autogestionar sobre todo la salud mental, yo hablo mucho de eso porque es que ha sido tan grande el golpe que nos ha pegado, que antes pensábamos que uno tenía una dolencia física y ahí terminaba, pero hoy puede estar uno físicamente bien, tener oportunidades y ahora sí tener problemas de salud mental. Entonces, por eso digo, capaz de gestionarse en el presente con la realidad que uno tiene, independientemente de cuál sea, y mirar con optimismo hacia adelante, es la posibilidad de sentir bienestar. El bienestar es una sensación, no es un estado para mí. Y es una sensación, porque uno a veces tiene bienestar y no lo nota, o al contrario, no tiene bienestar y tampoco lo nota, en donde uno sea consciente de su realidad y tenga caminos para gestionarlas. Eso es lo que hace Compensar. Tratar de abrir caminos para la gente y cada cual escoge su camino. Cada cual escoge la forma como quiere gestionar su propio bienestar. Si es a través individual, si es a través de su tiempo libre, si es a través de su familia, sintiendo que su entorno más cercano está bien. Y después, pues ya atravesar cualquier tipo de dificultad que está por encima de nosotros. La política a la que te refieres, la incertidumbre económica que siempre estará presente, sobre todo en los empleados. Ese tipo de cosas, digamos, que se gestionan con la mente centrada en que el futuro es optimista. Y yo creo que algo que describes ahí muy fuerte es que el rol del líder también es construir ese futuro con ese optimismo que tú mencionas, pero con esa claridad de lo que realmente puede generar un impacto duradero y sostenible. Y creo que cuando ustedes empiezan a crear todas estas soluciones para el manejo integral del bienestar de las personas, de sus afiliados, de sus empleados, de las empresas que también acuden a ustedes, pues tiene que haber mucho conocimiento de lo que para las personas es importante. Dentro de todas las plataformas que ustedes tienen Compensar, ¿cuál sientes que es primero la que más querida, la más usada o la que las personas tal vez asocian de manera mucho más fuerte con ustedes, con Compensar, y que tal vez quieran profundizar mucho más hacia el futuro para poder llevar soluciones todavía más expansivas hacia las personas que están dentro de la caja con ustedes? Pues indudablemente, si es por cifras, diría que salud. La caja se creó primero, salud se creó un poco más adelante, pero era tal la necesidad y tal la oportunidad que crecimos casi que más que la misma caja de compensación. Y se convierte en esa plataforma que tú dices que es la que permite desarrollar el resto.
Hoy la gente tiene la consideración de que salud se resume en que cuando yo tengo una enfermedad, tengo un médico, tengo un medicamento y tengo una clínica. Sí. Y si salgo de eso, soy saludable, pero no busco la salud. Nosotros entonces estamos haciendo una reconsideración sobre eso y por eso hablaba sobre la autogestión de salud. Sí. Porque yo creo que se gestiona todos los días a partir del resto de las cosas que uno tiene. Y no necesariamente curativa, sino preventivamente. Entonces, integrar todos esos elementos a la salud, que es la plataforma, digamos, en donde es más evidente poder hacer bienestar, pues resulta ser mucho más impactante. Entonces, tú tienes poblaciones como niños, por ejemplo, que tienen dificultades o enfermedades congénitas, a las que les empiezas a otorgar una serie de beneficios como vayan a la playa, vengan, hacemos un esfuerzo para que conozcan el mar, para que estén con los animales, para que tengan momentos de esparcimiento, y eso influye decididamente en la forma como esos niños se comportan y en su expectativa de vida. Esto con casos críticos, pero supone una persona normal, un trabajador que tiene la opción, va al médico y el médico le dice, no, usted está como estresado, venga, le prescribo un paseo fin de semana, inscríbase en compensar aquí, lo paga la EPS, el servicio lo presta a compensar, pero es diferente al medicamento, va mucho más allá. Entonces son otras soluciones que permiten que la gente, digamos, vaya entendiendo que es integral el cuidado. O si yo estoy preocupado porque debo una plata y entonces no sé a quién prestarle y compensarle presta la plata, inmediatamente tiene efecto. Es una cosa sorprendente, maravillosa. O si tengo una preocupación por un hijo, por un familiar, por un padre que está enfermo y le damos tratamiento, esta persona ya adquiere tranquilidad. Entonces nuestra misión es esa, es lograr ese bienestar a partir de la tranquilidad de las personas en función de su propia necesidad. Hay un ejemplo, y alguna vez leí que el propósito de ustedes también es el proceso de transformación para lograr el bienestar, que es lo que estás diciendo un poco. Y entonces el proceso de transformación también ustedes como compañía se han transformado de manera constante y han tenido muchas veces que ser innovadores en ese camino para realmente poder generar diferenciación frente a los competidores o frente a pronto compañías que han estado un tiempo más largo en el mercado. ¿Cuáles sientes tú en estos 47 años que yo llevo a Compensar acá, que han sido como esos 3 principales ejes más disruptores que ustedes trajeron y que hoy los han posicionado como una compañía tan querida, tan reconocida, una de las principales compañías en términos de reputación en Colombia, pero también la más grande en términos de aportes? ¿Qué crees tú que son esas 3 principales diferencias en todos estos años que han fundamentado ese valor de Compensar? Yo te diría, la primera es una auténtica dedicación a la escucha del afiliado. Es decir, eso ahora es normal, ¿no? Incluso el social listening y todas esas cosas están súper de moda. Pero en el año 78 eso no se preguntaba. El gerente sabía lo que había que hacer. Sí. O por Tiene que ha evolucionado significativamente. Claro. Entonces, haber ido a preguntarle a la gente en una primera instancia qué quería y que después eso sí se vio representado en los primeros pasos de Compensar, generó credibilidad. Entonces, yo creo que ahí va el punto. Un poco, si uno escucha y de verdad se deja llevar por lo que el usuario o el cliente o el paciente necesita, probablemente ahí está la mitad de la respuesta. Pero lo segundo, entonces, sería coherencia. Garantizar que esa es la propuesta de valor que de verdad se cumple. Que si yo le digo a Compensar que me atienda, que me mejore esto, que lo haga consistentemente. Sí. Y tercero, yo creo que resultados. Haber garantizado en esa línea que las personas sientan que Compensar sí lo atiende en una crisis de salud como la que tenemos. Haber garantizado bajar las PQRS en este año, a diferencia de todas las PQRS que están disparadas en todo el sistema, es una respuesta a que la gente sí ve que hay resultados. No es solamente que me escuchan, no es solamente que me atienden en el corto plazo, sino que en el largo plazo los resultados de mi propio proceso se van dando gracias a que Compensar lo puso por delante de sus propios objetivos. Eso es lo que nos pasa en salud. Hubiera sido, digamos, la solución más tranquila podernos retirar del sistema. Sí. Pero dado que no pudimos hacerlo, que era lo que racionalmente y empresarialmente había que hacer para ser responsables con una empresa tan linda como Compensar, pues quedarnos nos implicaba también seguir dando resultados. Entonces que la gente de verdad sienta que tiene ahí alguien que lo pueda apoyar aún en los momentos más difíciles. Y esa fue la razón por la cual decidieron entrar también en todo esto de medicina prepagada, porque es algo reciente que está lanzado hace pocos meses para ustedes. ¿Cómo ha sido también ese proceso de evolución desde medicina prepagada? ¿Cuál es el impacto que quieren generar ahora para sus afiliados? La medicina prepagada para nosotros era como la tabla de salvación para poder seguir atendiendo a la gente. Sí. No era un nuevo producto ni la forma de generar más ingresos, no. En un sistema que está a punto de colapsar,
si nosotros no teníamos un convenio con los usuarios, un contrato, una forma de atenderlos, pues no podíamos hacerlo. Teniendo una red maravillosa, teniendo unos profesionales que son fantásticos y teniendo la experiencia de compensar de 47 años en salud. Entonces, por eso dijimos, la única forma es salirnos un poco del sistema público, no depender de los recursos públicos que están tan en duda y con tanta dificultad que si alcanzan, que si no alcanzan, que la plata, que no. Y el plan complementario que tenemos, que está en la mitad, es complementario al PBS. De tal manera que si se caía si el sistema deja de funcionar como funciona hoy, el plan complementario se hundía con él. Entonces la medicina prepagada surge como eso, como la posibilidad de seguir atendiendo en un esquema privado, en un esquema que nos permita a todos tener sostenibilidad, pero que siga garantizando que esa forma de hacer las cosas, de compensar, se sigue manteniendo. Yo le digo mucho a la gente, seguramente has oído por ahí, que es como si uno tuviera dos barcos. Un sistema que sabemos que va a colapsar, que tiene todas las riesgos, porque ya un déficit como el que estamos teniendo de verdad hace que tengamos que pensar distinto. Entonces, para efectos prácticos, pongámosle el Titanic. Y de pronto hay un barquito al lado que se llama Compensar, que navega en aguas distintas porque es con otros tipos de recursos, con la tranquilidad de poderlo hacer directamente, con la experiencia que tenemos. Si tú vas a montarte en uno de estos dos hoy, ¿en cuál te montarías? No, pues creo que la respuesta es obvia. Aunque hay algunos que todavía les gusta el Titanic y lo atrae, pero seguramente soluciones sostenibles hacia el futuro son la necesidad. Claro, y tocas un punto muy importante. La gente todavía se puede aferrar al Titanic a pesar de saber todo esto, porque era un sistema generoso, un sistema bueno, un sistema donde la relación de la EPS con el usuario era real. Entonces el usuario tiene a quien quejarse. El usuario no se va a quejar al laboratorio farmacéutico. Yo he hablado con directores de laboratorios y les pregunto, ¿ustedes cuántos tutelas o cuántos desacatos? No, ¿de qué me hablan? Yo trabajé también. Bueno, tus tutelas, tus desacatos los tiene la EPS. Claro. Porque sea por medicamento, a quien le ponen, y eso no es porque la gente sea mala, es porque necesita una solución. ¿Y a quién ven como la solución? A la EPS. Entonces, es obvio que la gente, antes de empezar a pagar distinto, a explorar un camino que no conoce, pues se aferre al sistema que existía. Lo que pasa es que este sistema ya no existe. Esa es la realidad que, digamos, es importante contarle a la gente. Lo que teníamos del sistema anterior ya se acabó, porque los recursos no dan suficiencia, porque la credibilidad en los actores ha bajado significativamente, porque tenemos muchos atrasos y la gente está sintiendo que la salud está retrocediendo. Entonces ya el sistema que medio gestionábamos, pues difícilmente volverá a ser igual. Algo que me gustó como palabra es aferrarse. Y a veces nos aferramos a creencias que no funcionan, a veces nos aferramos a sistemas que sabemos que no tienen mucho futuro, pero de todas maneras seguimos aferrados a lo que conocemos, porque muchas veces da un poquito de miedo salir de eso, que para nosotros es lo que ha representado pronto nuestra identidad. ¿Cuál es esa creencia tuya como líder, Carlos Mauricio, de la cual te aferraste mucho, seguramente en esa fase de crecimiento, que hoy miras hacia atrás y dices, si yo no hubiera soltado esa creencia o eso que yo pensaba, no había podido llegar hasta donde llegué? ¿Cuál era esa creencia de la que te aferraste tanto? Pues más que una creencia, yo creo que fue bueno, sí, puede ser una creencia o un principio. Cuando estaba empezando este proceso de crecimiento, tenía un par de situaciones, una digamos, emocional, de pareja, digamos, y una del temor que tenemos todos los empleados a que en algún momento no tengamos con qué llevar el pan a la casa. Sí. Y esas dos cosas, aunque no eran visibles, sí hacían parte de la forma como tomaba decisiones, porque le daban a uno, pues uno quería un escenario donde tuviera seguridad, donde no pusiera en riesgo ese tipo de cosas. Hasta que llegó una coach que en algún momento trabajó conmigo y me dijo, mire, no, usted primero va a tener que tomar una decisión con esa relación, cosa que en efecto hice y de alguna manera me ayudó. Pero la otra era muy importante y es ahorre. Usted no puede tener la certeza de que va a estar empleado toda la vida o de que no lo van a votar o de que va a tener problemas. Entonces ahorre y así el día que pasen las cosas usted libérese, tome sus decisiones, pero no dependa de que tenga o no los ingresos para llevar a la casa. Cuando me hice conciencia sobre eso y empecé a hacer caso, libera, definitivamente libera, porque uno entonces está más tranquilo, concentrado en lo que tiene que hacer y no es lo que debería hacer para proteger las cosas que uno tiene. Y eso es un consejo que yo doy porque pareciera obvio, pero uno sigue aferrado a ese tipo de miedos, a no tomar decisiones, a no liberarse, a no arriesgar, por temores que tiene uno ahí de su vida en general, de cosas que no tienen por qué pasar igual como pasaron eventualmente con los padres, con amigos o con personas que
tuvieron fracasos y que salieron adelante. Es que son miedos que a veces hacen muy difícil tomar decisiones. Y tú estás en un rol hoy donde tienes que tomar decisiones constantemente, decisiones que son complejas porque cambian el futuro de la organización, afectan el bienestar de muchas personas, de muchos empleados. ¿Tienes alguna rutina para poder tomar decisiones con mayor claridad? Rutina no, pero sí ayuditas. ¿Y cuáles son las Yo posibilidades? hago ejercicio. Me parece que es significativamente diferente cuando uno tiene oxígeno que le llega al cerebro para poder mirar las cosas con más claridad, no estresarse tanto o combatir ese estrés que en algún momento genera. Entonces ese es una rutina que espero no dejar nunca. Así en silla de ruedas o lo que sea, pero lo haré. El segundo es que a mí me dijeron alguna vez, lo que no está en la agenda no existe. Y uno lo refiere siempre a temas laborales. Sí. Entonces, que la reunión con que el desayuno que tú no me has puesto en la agenda y me dijiste que vamos a almorzar, pero jamás pone en la agenda las cosas familiares. Entonces, en mi caso yo tengo hijo de 22, hija de 15, hija de 9. O sea, están en plena actividad académica, entonces hay que dedicarles tiempo, no solo en las tareas y en la casa, sino también acompañados de cosas. Y eso no está nunca en la agenda de una persona, digamos, que dirige empresas. Entonces decidí ponerlo en la agenda. Entonces tú tienes viernes en la noche bloqueado, cena familiar, sábado, Por ejemplo. almuerzo con mi hijo, ok. Entonces eso ayuda a que uno libere esa ansiedad de que o está allá o está acá y que a alguien le está fallando. Entonces genera tranquilidad también porque pues si yo tomé la decisión de ser papá es para estar y para acompañar y para crecer, pero al mismo tiempo tomé la decisión de aceptar la dirección de compensar, pues es para lo mismo. Entonces, en esencia se trata de lidiar esos temores o esas ansiedades o esas angustias que generan el hecho de tener tantos compromisos. Y claro, tienen sus costos, porque no puedo estar en muchas cosas, no puedo garantizar que estar en todos los eventos de compensa, que sería imposible un humano cualquiera hacerlo, pero sí el balance entre tener una vida personal y una vida laboral. Entonces esas rutinas te dan claridad mental para poder tomar mejores decisiones. Decisiones que al final afectan nuevamente o impactan el futuro de la organización de manera consistente. Y uno tercero, sí. Conversar. Okay. Mucho con el equipo directivo, con los gerentes, con los afiliados. Entonces estar en la calle con la gente, que es lo que decíamos al principio que es muy relevante. Poder nutrirse de las realidades que otros están percibiendo para entender un poquito más ampliamente, no cerrarse en una burbuja de pensar que las cosas son como uno piensa. Y tratar de compartir las decisiones y de poner sobre la mesa los temas difíciles, ¿sí? No dejarse nada, porque uno solo no lo va a hacer nunca mejor que acompañar. Claro. Y yo creo que hay más allá de esas rutinas que nos cuentas también la importancia cuando uno tiene que tomar decisiones en el rol como el que tú estás, es tomarlas con rapidez, ¿no? Porque a veces uno posterga decisiones porque tal vez necesita más información, más conversaciones, más datos para poder sentirse más tranquilo y seguro. Pero a veces dilatar algunas decisiones también genera otras situaciones que son difíciles. Si piensas un poquito en este año, el año que ya estamos cerrando, que entramos todos como en esa modalidad de cesar lo que dejé, lo que empecé, ¿cuál crees tú que fue esa decisión o esa conversación más difícil? Que hoy miras hacia atrás y dices, me alegra que la haya tomado a tiempo en el momento correcto durante este año. Pues tendría que ser la de la decisión de presentar la renuncia de compensar al sector salud. Fue dolorosa porque los colaboradores primero pues sentían que se iba a acabar la EPS y se iban a quedar sin trabajo. Los afiliados sentían que en medio de la crisis compensar salía y abandonaba el barco. Los aliados y proveedores, estos tipos me van a quedar debiendo. Las autoridades y estos tipos, ¿qué les pasó? Sí, afectaba a todo el mundo. Pero a la postre fue importante porque independientemente de que no salió como queríamos, sí permitió que el país reflexionara sobre la necesidad de hacer algo distinto. O si no hacer algo distinto, por lo menos entender a los actores que de forma genuina hemos estado en el sistema tratando de trabajar. Aún hoy, venía para acá y en el periódico salen, pero ¿cómo así? Si Compensar dijo en algún momento que se va a retirar y no lo dejaron retirar, ¿cómo así que entonces dicen que no quieren soltar el negocio? Dicen algunos medios por ahora. Entonces, está generando efectos hasta hoy en el sentido de que nosotros sí teníamos esa claridad objetivamente, pero hubo un reconocimiento recóndito de que era mejor con el actor que sin el actor, independientemente de que no. Eso nos abrió la puerta a poder sentarnos con la superintendencia a negociar ciertas cosas para poder permanecer en el sistema, porque es que uno no podía que le nieguen la salida, pero al mismo tiempo que no pase nada. Y entonces nos permitió la medicina pagada.
nos permitió concentrarnos en Bogotá y Cundinamarca. Nosotros no somos una EPS nacional porque la caja no puede ser nacional. Y entonces no teníamos ni la red, ni la experiencia, ni la confianza de los afiliados afuera que habían venido de otras EPS que se quebraban. Entonces poder concentrarnos en Bogotá y Cundinamarca es importante. Y digamos algunas cosas que nos han permitido sobreaguar un poquito, no digo ser exitosos porque todavía no hemos, seguimos dando pérdida. Y la pérdida está derivada de que los colombianos o los afiliados a Compensar consumen más servicios de los ingresos que nos entran. Eso es un hecho objetivo, independientemente de si la plata es suficiente o si no. Y lo refiero un poco hablando del sistema cuando decíamos que es un sistema generoso. Bueno, la gente sigue aferrada a eso. Entonces, hoy, por cada 100 pesos que recibimos, estamos todavía gastando solo en gastos médicos 110%. Que no da campo ni para que tengamos el pago de la nómina ni nada, porque todos los ingresos se van para eso. Pero, digamos, antes logramos llegar a casi hasta 140% contra estas dificultades. Entonces, por eso hay que sentarse siempre a verlo con optimismo, con la posibilidad de que en el futuro sigamos gestionando nosotros, seamos capaces de gestionar ese costo, esa alianza para garantizar. Pero ¿cómo gestionar a veces situaciones tan difíciles? Porque de todas maneras dices, hoy el modelo per se, pues financieramente no es sostenible. Todavía al final estamos apalancando mucho porque es un proceso de reconstrucción y el mismo sistema per se, pues hoy está muy saturado y eso hace que se cargue muchísimo más costo. ¿Cuál es la visión entonces que ustedes tienen o que tú como líder de esta compañía tienes con respecto a esa área tan importante que es salud para ustedes? ¿Cómo realmente generar después esa sostenibilidad, ese modelo en el largo plazo? No, hay que insistir en que los actores nos unamos a ver el sistema diferente. Sí. Entonces, el primero ya lo mencioné, que es la autogestión. Cada colombiano va a tener que considerarse frente al sistema de salud de una manera distinta. Entonces, ¿cómo cuido yo mi propia salud antes de tener que llegar a una clínica o a una dolencia? ¿Cuándo puedo hacerlo? Mucha prevención inicial para favorecer. Y por eso acceder a todos esos beneficios o condiciones que generan bienestar es una obligación. Ya no es ni siquiera, que es que a mí me da pereza hacer ejercicio o levantar. No, ya toca. Porque necesitamos hacerlo, disminuir el consumo de cosas que nos hacen daño en el cuerpo, tratar de mantener ambientes sanos para que la salud mental prospere. Ese tipo de cosas serán súper necesarias, además de meterse la mano al bolsillo. No hay ningún sistema en el mundo que sea superavitario. Ni siquiera países muy pequeños con mucho dinero, aún así es deficitario el sistema. Entonces, entenderemos que parte de los procedimientos habrá que financiarlos. Claro, en las poblaciones más vulnerables, más rurales, no sé qué, ahí es donde el énfasis del Estado tiene que estar. Y por eso la segunda propuesta es mirar al mundo. Hay formas en que países más desarrollados que nosotros han resuelto el problema un poco más estructuralmente. Y es acudiendo al sistema, al mercado de capitales. Pero para eso necesitamos hacer unos arreglos al interior. Por ejemplo, hoy la ley de financiamiento del sistema público es una sola. Entonces tendríamos que partir la ley de financiamiento de la seguridad social, que es mucho más objetiva que los gastos de funcionamiento e inversión del Estado, para entender que vamos a tener un déficit en pensiones, en salud en los próximos años y gestionarlo de manera directa. Y eso va a redundar en que eventualmente de ahí podamos hacer unas emisiones o conseguir recursos en el mercado de capitales público y eventualmente, insisto, también tener una claridad de cuánto los colombianos podríamos ayudar a financiar de manera directa al sistema sin tener que desviar ni impuestos, ni sobretasas, ni todo ese tipo de cosas que son soluciones muy temporales. Realmente requiere que todos los actores del proceso al final se integren de una manera distinta para encontrar una solución que sea sostenible para todos. Y tercero, el último, es pensar, muchos de los cambios que se intentaron hacer en este gobierno venían de bases pues, que son aceptables. Digamos, en lo rural la gente no tiene tan buenos servicios como en la urbe, pero eso no era responsabilidad ni culpa de las EPS. Entonces, ¿cómo nos imaginamos un sistema que atienda a la ruralidad y que garantice que todos los colombianos tengan acceso en condiciones distintas, con mayor o menor apoyo del Estado, con APPs, alianzas público-privadas, pero que garanticemos ahora sí que no abandonemos a ese resto de Colombia que también necesita los servicios de salud? Qué bueno, pues súper claro el mensaje también, que es un mensaje de integración, visión y claramente sostenibilidad para que todos los ejes poblacionales puedan estar impactados. Así. Y hablaste mucho de prevención, y dentro de la prevención, dormir bien es importante, hacer ejercicio es importante, comer bien es importante. ¿Qué le quita el sueño a Carlos Mauricio?
Pues yo creo que cuando recibí el cargo, la gran responsabilidad es que comenzarte una reputación muy buena, Sí. que está fundamentada en el trabajo, en la gente, en 47 años de verdad de todos los equipos que pasaron por acá que lo hicieron muy bien. Entonces, perder uno esa reputación por errores no calculados, por supuesto, o porque eventualmente la gente no considere que compensar le sirve como le sirve, es una de las cosas que me quita eso. Realmente, yo creo que es importante mantener a compensar, digamos, en ese estado mental que la gente lo tiene. Y es que es una empresa honesta, transparente, donde la gente de verdad se preocupa por los otros y que su éxito es fruto del progreso de una sociedad, no de, digamos, de pensar en una estrategia corporativa, ¿no? sino que de verdad haya para qué hacer. Me quita el sueño también la desigualdad. Yo creo que si nosotros logramos salir de esta situación de polarización que como en los años 50, cuando los liberales y los conservadores se traducía en unas desigualdades económicas, pues probablemente vamos a salir adelante como nación. Yo digo que Colombia será pobre hasta que el último de los colombianos salga de la pobreza. Entonces es una responsabilidad de todos. Y hoy uno sí debería ser mucho más consciente de que cualquier bienestar económico, financiero y demás pasa por el bienestar social. Veía en estos días que alguien decía que los tecnócratas se habían preocupado más por el bienestar financiero que por el bienestar social y por eso se había rezagado. Entonces, ¿cómo logramos que la gente que de verdad siente que no tiene oportunidades, que está lejos del Estado y que las oportunidades productivas no las alcanza, también reciba parte de eso y sea parte de una sociedad que nos una? Ahí probablemente está el secreto de cómo lograr integrar otra vez estas posiciones tan polarizadas que tenemos. Y ahí, porque obviamente para poder lograr integrar y generar eso que tú estás mencionando, pues requiere mensajes fuertes, cambios importantes, más allá del optimismo, realmente encontrar herramientas que nos unan, que podamos encontrar un propósito y un bien común muchísimo más fuerte y elevado. Y al final parta de una visión también, que construyamos juntos sobre un país o sobre una sociedad que queremos dejar. ¿Cuál piensas tú de Carlos Mauricio en particular es ese sueño y ese legado que tú quieres dejar? Obviamente hoy estás en rol de una compañía que tiene un impacto importante dentro de la sociedad, dentro del bienestar de los colombianos, pero ¿cuál es el legado que tú estás dejando? Y que cuando, no sé, en algunos años que ya no estés aquí, mires hacia atrás y digas, eso es algo que construí, ayudé a construir y me llena de orgullo. Como te dije al principio, estoy un poco escéptico del liderazgo, entonces si el liderazgo consiste en dejar legados, como que no estoy muy en la onda de dejar un legado, sino más bien la independencia para que la gente vaya construyendo el futuro. ¿Okay? Pero eso es Sin embargo, si tuviera que dejar alguno, es que en la mente de todos siempre estén las personas que menos oportunidades tienen. Todos, empresarios, gobierno, organizaciones no gubernamentales, todos los que de alguna manera gestionamos en una sociedad, que siempre tengamos en cuenta la mirada de los que no están ahí para levantar la mano. De las personas que se levantan todos los días y que viven a partir de su esfuerzo diario, de los que están sufriendo necesidades, de los que viven en la mitad del conflicto, de personas a las que uno debería poder ayudar como sociedad. No solamente, insisto, que le vaya bien a la empresa porque sí, que la gente lo escoge, porque está dispuesto a pagar su producto o su servicio, sino cómo le devolvemos a la gente, ¿sí? En la pandemia yo tuve optimismo porque vi que todo el mundo se abrió a ayudar y los trapos rojos y entonces cómo le ayudábamos a la gente y ven, se acabó la pandemia y como que volvimos a cerrar las puertas. Entonces me sentí una gran decepción porque creo que la labor de una sociedad en su conjunto, los actores económicos, productivos, el gobierno, es garantizar el bienestar de toda la población, no solamente de los que de alguna manera participan directamente de eso. Entonces ese sería siempre tener en la mente a la gente que tiene menos posibilidades para ver cómo le involucramos, como el señor que se paró en la buseta sin saber quién era yo y que probablemente pues tenía seguramente menos que lo que podía yo tener en ese momento y fue capaz de compartir parte de su ingreso para que yo estuviera bien sin importar quién era yo. ¿Y qué podríamos hacer los líderes de este país para poder lograr un poquito ese sueño que tú tienes de ser muy cuidadosos y asegurar que las personas que hoy tienen un poco menos de recursos puedan también encontrar esas respuestas, esas soluciones y esa ayuda? ¿Qué pueden hacer o qué les dirías como mensaje también a esos líderes que hoy tal vez nos están escuchando? ¿Qué puede estar en manos de ellos para lograr ese objetivo?
Pues primero, identificar en una especie de mapa cuáles son las comunidades a las que uno puede beneficiar. Uno no puede beneficiar a todo el mundo. Una caja es excepcional. ¿Cómo es lo que está en control? Y es que una caja es como una mini población. Sí. Cuando uno tiene 3 millones de personas afiliadas, como el caso de Compensar, pues es mucho más generalizado. Pero en el caso de una empresa, uno puede identificar cuál es su entorno en el que puede hacer bienestar y generarlo. Y segundo, ir y conversar con ese entorno, con esa población, con ese vecino insatisfecho, con las personas que se benefician al final, con los proveedores en la cadena que probablemente tienen la posibilidad también de ser empleados, digamos, dignamente para garantizar que al final el producto salga. Tener contacto directo con las personas en la realidad lo acerca a uno y lo enamora. Yo no conozco a nadie que no se haya sentado a hablar con una persona a la que le pueda ayudar, que no salga comprometido, no solo mentalmente, sino emocionalmente. Y no necesariamente son personas en la absoluta pobreza. Son microempresas que están saliendo adelante y que ponen todos los días de su parte y se levantan y hacen esfuerzos espectaculares, que contratan gente también que tiene muchas necesidades. Bueno, hay mucho de ayudar. Entonces, identificar, conversar con ellos y generar un plan que no sea solo la responsabilidad social, ¿sí? Porque va más allá de la responsabilidad social, es una convicción de país en que todos podemos sacar adelante el país en la medida en que contribuyamos un poquito a apoyar a las poblaciones que tienen menos oportunidades. Pues yo creo que estás en el lugar perfecto porque siento que ese propósito personal tuyo que nos estás dejando, que de alguna manera dices no es el legado, pero sí es el legado que tú quieres construir, pues obviamente hoy tienes un vehículo muy lindo a través de esta compañía, todos los colaboradores que trabajan en Compensar y todos los que de alguna manera forman parte de este ecosistema para realmente lograr ese objetivo de impactar la vida de las personas y de asegurar que lo que esté en nuestro control para ayudar y acompañar el desarrollo de las personas pueda existir y pueda darse. Sin embargo, a mí me quedó sonando eso del estoy esceptivo del liderazgo. ¿Qué es lo que tendría que cambiar entonces para que tú, un líder tan importante que todos vemos solamente como una figura que tiene una influencia muy grande, muy fuerte en muchas personas, pueda volver a creer de manera más contundente en el liderazgo? ¿Qué tendría que pasar? Exactamente lo que te acabo de decir. Bueno, ¿por qué estoy un poco escéptico? Porque pues termina pasando por ese tema personal de, ¿no? Que hoy en día está muy alborotado de los egos y ese tipo de cosas. Pues siempre ha estado. Lo que pasa es que ahora se ha exacerbado porque es mucho más visible. Pero la realidad es que siempre ha sido. Sí, de acuerdo. Y probablemente esa visibilidad hace que uno pueda eventualmente poner en la balanza el tema personal con el tema del propósito y la misión que uno tiene. Pero es que, perdón, te interrumpí, entre más visible seas, más impacto sobre ese propósito puedes tener. Pero la visibilidad no es necesariamente de imagen, sino de acción. Sí, 100%. Entonces, las acciones siempre van apalancadas después de la imagen, pero si tu imagen es más amplia, puedes aumentar la cantidad de personas. Claro, pero qué chévere que el liderazgo se vea a través de las acciones generadas. Hay muchos casos, indudablemente, yo estaba estudiando que no, en donde las acciones hablan por el líder. No el líder parado diciendo y haciendo que cree que la vida debe funcionar así. Sí, incluso me ha pasado mucho en estos días que he tenido que revalidar las viejas alianzas. Alianzas que uno pensaba que Compensar tenía de por vida, pues se han ido rompiendo por razones de realidad, de cambios en el entorno y demás. Entonces también renunciar a eso que uno tenía como alianzas seguras y ciertas, lo mismo, me hace pensar que hay que cambiar en general, que uno no puede depender ni de las alianzas, ni de las personas, ni del líder de turno, porque realmente son las organizaciones las que trascienden. Todos los líderes, ay, tan lindo, y ya se fue y se pensionó. Es tan efímero que cuando el líder deja de serlo, se desaparece. Entonces, por eso no creo que más que aparecer y desaparecer, es como empujar detrás para que la organización siga creciendo y la gente, sobre todo, por detrás, siga sintiendo que tiene condiciones para crecer. Sí, creo que al final un poquito lo que estás diciendo es que no podemos dejar que ese ego personal, de alguna manera, opaque el propósito real del liderazgo. El propósito real del liderazgo es ayudar a otras personas a que estén mejor, a que brillen, a que tengan bienestar, a que puedan crecer, a que puedan encontrar soluciones adecuadas. Pero no puede ser desde nuestro ego personal y desde nuestro sentido de individualidad, sino que tiene que ser desde un sentido de construcción colectiva. Creo que ese es un mensaje auténtico, poderoso. Que nazca del corazón. 100%. No de un plan creado para que... Sí, no, la estrategia, tienes que decir esto, hacer esto. Claramente yo en esta conversación, ese cafecito, siento mucho ese
deseo genuino que tú tienes de acompañar, de ayudar, de crecer. Y yo creo que al final eso es lo que has hecho con esta compañía durante todo el tiempo que has estado. Una persona que lleva más de 26 años en una compañía le ha entregado su corazón completo. Y es porque realmente cree y comparte ese mismo sueño, que es ese propósito de la compañía que hoy representa. ¿Qué le dirías a esas personas que tú empezaste en esta compañía en el área de contabilidad, ¿cierto? Tesorería, perdona, y llegaste a ser, imagínate, el director general de una empresa gigantesca. ¿Cuántas personas no quisieran liderar una empresa de más de o casi 15,000 empleados? ¿Qué le dirías a las personas que hoy te ven y dicen, a mí me encantaría llegar a donde llegó Carlos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hago si hoy estoy en tesorería o estoy en un cargo que hoy siento que es un cargo un poco más operativo, no tiene tanta exposición, no tiene tanta visibilidad? ¿Cómo hago para llegar allá? ¿Cuáles fueron esas claves que te permitieron a ti hoy poder crecer para impactar, como lo estás haciendo, hasta llegar a la posición de director general? Descartando el componente de suerte, que creo que siempre es una cosa que las cosas se alineen en el momento que uno necesita, yo lo que diría es coherencia y autenticidad. Al final, las personas que actúan correctamente y eso coherentemente en el tiempo se va notando en las organizaciones. Segundo, pues prepararse para asumir más riesgos. Yo, la historia que contaba respecto de mis propias limitaciones es una historia que vivimos todos los colombianos, ¿sí? Sobre todo, insisto, los empleados, porque yo creo que el liderazgo cuando uno es dueño de la empresa es distinto. Cuando tiene una responsabilidad de cuidar un patrimonio, de garantizar, la gente lo ve distinto porque es quien le genera empleo. Pero en el caso nuestro, que todos somos empleados, pues tiene prácticamente los mismos temores y las mismas metas. Tercero, pues técnicamente también ser solvente, ¿sí? Que se logra no solamente con estudio y con práctica, sino con conversación, entendiendo a la gente que sabe, aprendiendo de otras personas que lo han hecho muy bien. Y lo mismo, yo también creo que uno, esa pasión por el trabajo que uno tiene se va notando con el tiempo. Al principio uno está muy limitado a su trabajo, o a su equipo cercano, o a sus cositas. Pero en la medida, yo digo a la gente en compensar que procuren ser el director general del cargo que ocupan. El director general del cargo que ocupan. Con esto lo que quiero decir es que vayan más allá de lo que les toca. Que siempre piensen transversalmente qué más podrían hacer. ¿Sí? Si yo fuera el director de compensar, ¿qué otra cosa haría para que este campito y esta cosa funcione mejor? ¿Con quién tengo que entenderme bien? ¿Qué roces tengo que limar? ¿Qué inversiones? ¿En dónde pienso hacia futuro en este cargo que tengo? Entonces, generar un ambiente un poco más amplio de lo que el mismo cargo le exige aún, me parece que al final es la clave. Pensar en grande. Pensar en grande. Bueno, eso yo creo que nos deja hacer una acción muy importante porque todo lo que nos estás diciendo ayuda a crecer y generar ese impacto distinto. Algo que no mencionaste o que tal vez siento yo que puede ser también muy relevante es acompañarse de las personas correctas que te van dando ese soporte a la medida que tú necesitas. Tú hablaste de un coach en algún momento, hablaste de personas que te han acompañado, que creyeron en ti, que te dieron esa fuerza a veces incluso para aceptar desafíos nuevos, para salirte de tu propia zona de confort, para mirar mucho más allá. Entonces yo creo que esas relaciones que tú sí mencionaste son muy importantes, pero también asegurar que uno tenga esa humildad de decir a veces necesito acompañarme distinto, necesito personas que me den una perspectiva diferente, necesito sentir que a veces no estoy solo, que es muy común en el liderazgo, sino que camino este camino con más personas que están junto a mí. Estamos llegando ya al final de este café. He aprendido un montón de ti, obviamente de lo que está haciendo Compensar y de verdad muy orgulloso también de ver todo el crecimiento que ustedes están teniendo, del impacto tan importante y tan sostenible que están generando. Pero sobre todo de conocerte a ti y ver un poco ese líder auténtico, humano, cercano, muy apasionado, con una fuerza muy grande desde el impacto que genera como líder y en la compañía en la que estás. Pero yo creo que algo que también ha cautivado un poquito mi corazón son las historias que has contado, porque al final el poder de las historias es el poder de conectar, ¿no? Cuéntanos aquí ya como para cerrar este café éxito, ¿cuál es una de esas historias? Puede ser una historia de un afiliado, una familia, un empleado, alguien cercano a ti, que han marcado para ti dentro de este trabajo que llevas, ese camino para decir, vale la pena todo lo que hacemos aquí, vale la pena todo ese esfuerzo, vale la pena cada idea distinta, cada función, cada unidad de negocio que creamos, cada esfuerzo que damos día a día, vale la pena por esas historias. ¿Cuál es una de esas historias que tú te llevas en el corazón de alguien que ha marcado un poquito ese camino? Uy, difícil. Con los campos que tienen que compensar, sí, desde el jardín infantil, pasando por los
muchachos de la universidad que son el primero que se gradúa. Yo le digo a la gente también que cuando entregamos una vivienda o cuando se gradúan los niños de los jardines es nuestro día de pago. Sí. No es el día en que nos depositan el dinero. Porque es el día que revuelve el propósito. Entonces, eso. Sí. Pero ¿cuál es esa historia que tú dices, que le cuentas así a tus hijos, a tu familia? Tú dices, no, es que la verdad me partió el corazón, me lo llevo con un orgullo y no lo que hacer. Sí, me cogiste por la base porque no tengo una en especial. Tal vez diría, contaría un último cuento, y es que un día en la Universidad Externado estábamos en un foro y entonces me fui a tomar un café y la señora que sirve el café me puse ahí, conversé con ella 2 minutos y me dijo, ¿usted es de compensar? ¿No? Yo, sí, ¿por qué? Ay, es que mire. Y entonces me escribió que su mamá vivía en una casa que tenía muchas dificultades, que ella no sabía si podía siquiera pedir el subsidio, que su mamá estaba sufriendo mucho de enfermedades por el sitio donde vivía, en tierra y eso. Y que ya había hecho la vuelta, pero le habían dicho que no podía hacer el subsidio por X o Y razón. Entonces yo le pedí que me diera sus datos. Sí, fuimos al equipo de vivienda, nos demoramos como 4 meses porque el caso no era tan fácil. Pero finalmente sí se pudo hacer, y le pudimos arreglar la casa y le cambió la vida a la señora porque mejoró su salud. La señora entonces feliz con la universidad externada donde trabaja, porque le ayudaron en la universidad y en compensar a que su mamá estuviera mejor, y ella se liberó, como que soltó un poquito del estrés y pudo seguir en su trabajo tranquila, avanzando. Esos son los casos que nos tocan todos los días, ¿sí? Una niña que estaba en Santa Marta una vez y que tuvo una crisis de una enfermedad que tiene, y tuvimos que trasladarla de Santa Marta a Bogotá, y entonces la niña se salvó, que estaba de verdad en un peligro muy fuerte, y fue a la oficina con un cuadrito de ella diciendo muchas gracias. Ay, de ese cuadrito. Me salvaron con su mamá y con su abuela, fueron a visitarme. No, como te digo, este es un trabajo que genera retroalimentación positiva del alma todos los días de la vida. Todos, absolutamente todos los días. Una dueña de una MIPYME que entrevistamos este año, que uno no, de verdad no entiende la dimensión de lo que tienen que vivir las MIPYMEs en Bogotá y en Colombia. Con todo el esfuerzo de su vida, y llega uno a un lugar súper bien tenido, con unas máquinas espectaculares, con unos clientes perfectos, con su esposo, sacando adelante la empresa, que le parten un helado, ¿no? Porque uno dice, de verdad, tanta gente en Colombia, el 90% de nuestras empresas son microempresas, y que hacen lo mismo, se levantan, son juiciosos, trabajan con sus familiares, con sus esfuerzos van a las ferias de sus productos y venden o aprenden y vuelven acá, y todos los días están gestionando ese día a día, y cuando uno va a ver son personas que son muy exitosas, pero ocultas, pero invisibles. Entonces eso es un poco lo que genera la necesidad de poder dar a conocer tantos esfuerzos positivos de tanta gente buena que hay en el país. Bueno, yo ahora que soy del otro lado y ya describes un poquito ese esfuerzo, ese mismo esfuerzo, todos los días me despierto para hacer las cosas distintas, entiendo las dificultades, y creo que cuando tienes personas que te acompañan, y puede ser una compañía como Compensar, puede ser los líderes que la integran, puede ser personas que nos asociamos a ustedes un poquito en esta lucha, en ese propósito tan bonito, pues es cuando sientes que vale la pena el esfuerzo y vale la pena caminar ese proceso. Al final es un proceso de crecimiento constante, pero un proceso que cuando sientes el apoyo de alguien se hace de una manera mucho más fácil y sencilla. Bueno, ya para cerrar aquí, la última pregunta que te quiero hacer es, todos vivimos en constante evolución, ya lo dijiste también al inicio de este Café Éxito, pero si tú piensas un poquito en los feedbacks que has recibido, ¿cuál es ese feedback que ha sido el más difícil para ti, pero el que más te impactó para generar un cambio desde tu liderazgo? Pues tal vez recordaría uno que yo creo que me hace ser un poco como soy, ¿no? Y es que pues uno no llega a este tipo de condición porque toda la vida haya sido igual, sino porque mi camino en general ha sido un camino exitoso. Entonces yo fui buen estudiante, yo fui buen deportista, entonces uno tiende a creer mucho en sí mismo. Pero un jefe que tenía, en algún momento me dijo con claridad, es que usted se va a usted solo, o es de esas personas que cuando ve que la persona era como suficiente, como creidito, digamos, le da más duro, ¿sabes? Entonces yo lo confronté y dije, pero si yo hago las cosas bien, si no sé qué, ¿usted por qué me da tan duro a mí? Yo, pues porque no es suficiente ser bueno, hay que escuchar a los demás. No siempre uno tiene la razón, a pesar de que sepa que ese es el camino correcto. ¿Me explico? Sí. O sea, uno puede tener técnicamente la respuesta,
tienen la claridad de lo que hay que hacer, incluso la energía para hacerlo. No. Parte de las soluciones exitosas dependen de que los demás estén convencidos de que es la mejor solución, no solo uno jalando a los demás atrás. Entonces eso me obligó a devolverme, a ser más paciente, a vender la idea, a aceptar algunos ajustes a la idea que le convenían a otras personas para que fuera viable, de pronto no perfecta, pero sí viable. Y entonces termino concluyendo que la perfección es indeseable, porque así como dicen, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Ahí lo entendí en la conciencia. Porque uno a veces jala a las personas sin que tengan el conocimiento, la convicción, o eventualmente contra ellas mismas porque no les conviene una cosa. Entonces devolverse, escuchar, concertar, mejora la idea por más técnicamente sólida que sea. Bueno, pues tremendo feedback, porque a veces uno se deja llevar un poquito por ese mismo ego, de decir, yo soy la persona que más sé, tengo la experiencia, soy una experta en finanzas, así como lo eres tú, entonces yo sé la razón que tenemos que tomar. Y a veces parar para escuchar a los demás no solamente alimenta mejor las ideas, las hace mucho más sostenibles, sino que al final es el rol de co-crear el futuro con los demás. Y ahí es donde las personas empiezan a sentirse partícipes, donde se pone la camiseta distinto, donde aportan con un engagement o con una motivación diferente hacia lo que se quiere construir. Así que fíjate, creo que esas conversaciones, aunque son difíciles, a veces nos cuesta tenerlas, son conversaciones que realmente marcan a los líderes y que nos hacen cada vez más fuertes, más humanos, más humildes para reconocer que estamos en constante aprendizaje, pero sobre todo que tenemos un propósito muy lindo, que es el propósito de servir. Así es. Bueno, pues me ha encantado. Muchísimas gracias, Carlos Mauricio, por este café éxito. La verdad que me lo disfruté. ¿Cuántos cafés te tomas? 3. 3 al día. ¿Y cómo te gusta? Trato de no tomar mucho porque ya... No, pero el café dicen que es bueno. Por ahí en esa prevención de la salud preventiva dicen que entra dentro de lo que se consideraría bueno. Indudablemente. Mientras más temprano, mejor. 100%. ¿Y qué deporte haces? Yo corro y patino. ¿Y corres para maratones o No, corres? corro por salud. Okay. No tanto. Ahí voy a carreras y eso, pero no por la carrera en general, sino porque de verdad ¿Te gusta? siento que me contribuye mucho a darme vida. Tranquilo. Yo creo que cuando corres, y bueno, ya me pasa, yo ya no corro tanto, corrí hace muchos años, pero te desconectas mucho y te conectas de otra manera. Pero además yo tengo una niña de 9 años. Sí. Entonces yo digo que tengo que vivirle a ella hasta que yo tenga 100 por lo menos. Entonces eso me exige tener una rutina también de salud. Pero la otra cosa que es chévere es que patine, ¿no? A estas edades, patinando, es espectacular. La sensación de tener un riesgo distinto, de tener una... Sí, eso es un deporte de alto riesgo ya en nuestra edad. Por supuesto, entonces con mayor razón. Representar un riesgo. Pero también es liberador, también es una cosa que es muy frecuente a mi edad. Yo no veo muchas personas que a esta edad patinen, pero es maravilloso. Es una sensación, además porque es con la música o es con diferentes modalidades o de carreras. Sí, es diferente. Exacto. Pero es muy, y además me permite compartir con gente que no es de mi edad, con gente más joven que es la que comparte el curso donde estoy. Entonces también le da a uno como la posibilidad de escuchar otras generaciones en otras cosas. Y es que el liderazgo va evolucionando a medida que las generaciones también van cambiando. Y yo creo que tú también tienes un desafío muy grande que lo tenemos todos y es cómo liderar cuando tienes tantas generaciones en simultáneo y cuando cada generación busca un beneficio o una concepción de bienestar diferente. Entonces yo creo que ahí entra mucho cómo realmente llegar a las personas, cómo escucharlas, cómo usar seguramente inteligencia artificial para alimentar todavía mucho más ese entendimiento de lo que se puede hacer, pero sobre todo como siempre mantener ese ángulo humano que al final, independiente de la generación, siempre conecta. Tú tienes generaciones diferentes. Yo alguna vez hablé con una de las personas en tu equipo y realmente es impresionante todo lo que están haciendo también con respecto a ese tema de desarrollo de talento, beneficios, planes de, digamos así, personalizados casi para las personas, y creo que eso ha sido algo también muy interesante que ustedes se llevan siempre como un propósito y una promesa muy grande de compensar. Bueno, un mantra de cierre aquí para cerrar. Qué cosa, hombre, me pide para pensar. El mantra de todos los días. Yo corro todos los días y me repito esto. Por ahí dicen que algunos lo hacen, ¿no? No, un mantra en particular no. Pero yo diría, no, la autenticidad hasta el fin.
Bueno, por eso me A encanta. mí me parece que hoy más que nunca, Sí, ser auténtico en un mundo donde se está permitiendo que cada persona tenga libremente la posibilidad de expresarse como es, con sus gustos, con sus orientaciones, con sus creencias, con sus principios, con sus capacidades, es mucho más notorio hoy. Y en Bogotá es también maravilloso ver esa explosión de diversidad que lo que hace es sumar. Entonces, para mí la autenticidad hasta el final creo que sería el mantra que ¿no? Sé tú mismo. Sí, ya. me encantó ese mantra. Bueno, así que si nos encontramos de pronto por ahí a Carlos Mauricio corriendo, ya sabemos cómo le podemos repetir ese mantra también a él. Bueno, ya saben ustedes, si les gustó este Café Éxito, suscríbanse al canal, pueden compartir el contenido, porque aquí vamos a estar siempre contando historias de líderes, así como la que tuvimos hoy, para realmente inspirar un liderazgo más auténtico, más cercano, más humano y sobre todo con un propósito más fuerte. Nos vemos en el próximo Café Éxito y muchísimas gracias a ti por aceptar este cafecito conmigo. A ti, Carmen Sa, y a todos los que aguantaron este largo camino de escuchar esta historia. Muchos aprendizajes nos quedaron. Nos vemos en el próximo Café Éxito. Chao, chao.